Citlali. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Buenas tardes, doctor Eri. Pues, como lo mencionó Citlali, mi nombre y la doctora, mi nombre es Diana Carolina Pineda Pérez. Al igual que ella y nuestros otros compañeros, soy miembro del comité organizador. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda sección del Seminario de Investigación en Educación Matemática, CIAEM. En esta sección de hoy tenemos el honor de escuchar al doctor Eric Flores Medrano, quien es doctor en Didáctica de las Matemáticas por la Universidad de Huelva, España, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y del Padrón de Investigadores de la UAP. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación y Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas. También ha coordinado y participado en proyectos de investigación financiados por instituciones públicas en México y España. Es miembro del comité editorial de la revista Educación Matemática y revisor habitual en diversas revistas especializadas en educación matemática. Sus principales líneas de investigación son el conocimiento y el desarrollo profesional del profesor de matemáticas y el diseño de materiales para la enseñanza de las matemáticas a personas con discapacidad visual. El doctor Eric nos va a presentar la ponencia titulada Profesorado de Matemáticas, ¿qué debemos saber y dónde podemos aprenderlo? Quiero mencionarles que una vez finalizada la presentación por parte del doctor Eric, pasaremos a la sección de preguntas. Adelante, doctor Eric, puede comenzar con la presentación. Bien, muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo al comité organizador por esta invitación a la segunda sesión del seminario que se está organizando por parte del posgrado en Educación Matemática de la UAP. Y el día de hoy, la idea de esta presentación es mostrarles a ustedes algunas reflexiones de elementos que considero que pueden ser de utilidad para los estudiantes que se están formando y al mismo tiempo presentar el trabajo que vengo realizando. Entonces, voy a poner la presentación. En ocasiones anteriores me ha pasado que se sigue viendo el PowerPoint, más no la presentación. Me gustaría, Diana, si me puedes indicar si se está viendo en este momento la presentación. Sí se está viendo la presentación, doctor. Muchas gracias. Bueno, el título ya se ha mencionado, Profesorado de Matemáticas, ¿qué debemos saber y dónde podemos aprenderlo? Mi nombre es Eric Flores Medrano y comencemos con esa pregunta. Cuando puse el título Profesorado de Matemáticas, pensaba en el grupo, ¿no? En el grupo social y que es además un grupo profesional. La pregunta es, ¿este grupo tiene identidad propia? Bueno, ¿a qué viene esa pregunta? Nosotros podríamos pensar que los matemáticos, que se necesita ser matemático para dar clase de matemáticas, matemático que sepa de pedagogía para dar clases, o podríamos pensar que debemos de ser pedagogos y saber de matemáticas para dar clases. Si el grupo profesional se conformara de esa manera, entonces no tendría entidad propia, es decir, sería como un subconjunto de un grupo profesional con identidad propia, ya sea de los matemáticos o de los pedagogos. Hay una creencia, esa es la más generalizada. Me gustaría decir hubo una creencia, pero es una creencia que sigue existiendo. Un buen matemático puede ser un buen profesor de matemáticas. Y esa creencia sigue existiendo por una razón, que en parte es cierto. Un buen matemático puede ser un buen profesor de matemáticas. Sin embargo, debemos de reconocer, perdón, voy a prender la luz porque creo que nos va a oscurecer pronto. Listo. Debemos de reconocer que si bien el buen matemático puede ser un buen profesor de matemáticas, requiere de algunos aspectos, porque si nosotros nos basamos específicamente en el conocimiento matemático, pueden ocurrir varios fenómenos. Por ejemplo, la responsabilidad del aprendizaje recae sobre el estudiante. El estudiante está obligado a comprender lo que esa persona con excepcionales conocimientos sobre matemática
está explicando en la pizarra. Es el estudiante el que tiene la responsabilidad de aprender y solamente sobre él cae esa responsabilidad. El profesor reproduce, a veces de manera fundamentada, otras veces no, otras veces solamente reproduce. Los contenidos curriculares son contenidos que domina, es un experto en el tema y los va colocando, y los estudiantes lo que tienen que hacer es comprender esa reproducción y, si bien es fundamentado, comprender cuál es el trasfondo de esos conceptos. El éxito en el aprendizaje de las matemáticas, entonces, dependerá de la adaptación del estudiante al entorno y a la forma de conducirse del profesor. Eso tiene muchos peligros, ¿no? Habrá estudiantes que se adapten, pero hay muchos estudiantes que requieren de otros estímulos para lograr ese aprendizaje. Saber matemáticas es necesario, mas no es suficiente para poder enseñar matemáticas. Esto, que ahora podemos decir de una manera tan trivial, en realidad viene de los años 80, de la segunda mitad de los años 80, en el 86 y 87, Lee Schulman hace una reflexión acerca de la noción de Pedagogical Content Knowledge, el cual se traduce como conocimiento didáctico del contenido, pese a que lo de pedagogical nos puede llevar hacia la pedagogía, hacia la traducción como pedagogía. La traducción, después de varias discusiones, la traducción que más se apega a lo que está ahí descrito sería la parte didáctica. Y entonces lo que dice es que hay un conocimiento disciplinar, un conocimiento pedagógico, pero hay un conocimiento que es de la didáctica específica. Se puede pensar como una intersección o se puede pensar como algo que va avanzando solo. Entonces, cuando nos preguntamos si tiene identidad propia el grupo social, mi respuesta es que sí, y además los profesores y profesoras de matemáticas somos especialistas de la enseñanza de las matemáticas. Es decir, no solamente somos un grupo con una identidad, sino que esa identidad nos hace ser especialistas de esta cuestión de la enseñanza de las matemáticas. La pregunta inmediata que nos haríamos es, ¿qué nos hace ser especialistas? O sea, ¿qué nos distingue de otras profesiones? ¿Qué podemos entender por el profesor como especialista? Bueno, el grupo de la Universidad de Michigan, liderado por Deborah Ball, desde los años 90, bueno, finales de los 80, los 90, hacen mucha investigación, hicieron mucha investigación, y en 2008 publicaron este artículo, el cual es muy revisado, muy citado, que se titula Conocimiento del contenido para la enseñanza. ¿Qué lo hace especial? Fíjense cómo en el título no menciona las matemáticas. De hecho, está en el Journal of Teacher Education. No está en un journal de educación matemática, sino en un journal general de formación de profesores. Sin embargo, el artículo es específicamente de matemáticas. Y hay una frase que es muy provocadora. Existe un conocimiento matemático, de hecho pone puramente matemático, que solo tiene sentido para el profesor de matemáticas. A ese le denominan el Specialized Content Knowledge y está dentro del conocimiento de la matemática escolar. Es un subdominio y se distingue del conocimiento común del contenido, que es el que se comparte con otros grupos sociales. Bueno, cuando ella marca esta idea del contenido especializado del contenido, dice es puramente matemático, es algo que solamente tiene sentido para el profesor y es una forma de conocer la matemática que no la requiere otra persona, otro profesional, sea usuario o no de la matemática. Y utilizan algunos ejemplos. Este es clásico, este aparece en el artículo y aparecen dos restas, 713 menos 528 igual a 215 y 713 menos 528 igual a 225. La primera pregunta que tendría que realizarse el profesor es si esos resultados son correctos. A lo más uno podría ser correcto, pero podemos ver que ninguno de ellos es correcto, ¿no? La siguiente pregunta, y aquí es donde dicen, aquí nos separamos del conocimiento común. El conocimiento común nos lleva a decir si es correcto o no el resultado. El especializado nos lleva a pensar qué procedimiento está empleando el resolutor.
Podemos ver a la izquierda, por ejemplo, muy fácil, que lo que están haciendo es restar al más grande, el más chico, 8 menos 3, 5, 2 menos 1, 1, 5 menos 7, 2, y nos queda el 215, ¿no? Es uno de los errores más comunes que se cometen cuando se está trabajando con este tipo de restas. Ahora, ¿qué sucede en el de la derecha? Ese tiene quizá un poquito más de pensar. Cuando lo he trabajado en talleres, algunos profesores dicen, bueno, el 2 lo puso ahí porque se equivocó. Es una forma quizá muy superficial de interpretar el conocimiento de los estudiantes. Tendríamos que pensar un poquito más qué es lo que está haciendo ese estudiante, qué es lo que le lleva a poner ese 2 ahí. Y pueden venir varias interpretaciones. ¿Será eso? Una interpretación donde entra la subjetividad, pero esa subjetividad viene cargada con unos conocimientos. Y ahí la pregunta 3, ¿qué conocimiento matemático se requiere para responder los incisos 1 y 2? Esta pregunta la añadimos nosotros. ¿Qué es lo que se necesitaría? ¿Qué conocimiento matemático se necesitaría? Podemos interpretar el de la derecha, por ejemplo, que dice, ok, 3 menos 8 no es posible, pido prestado 1, entonces tengo 13, menos 8, 5, en el centro me quedó un 0, 0 menos 2, 2, que es una de las grandes dificultades que tienen los estudiantes, el manejo del 0, y entonces habla del 0 como algo que no altera un resultado, entonces pone el 2 y 7 menos 5, 2. Es una posible interpretación. ¿Qué conocimiento matemático estoy empleando? Va más allá de saber el procedimiento, de saber descomponer números, la notación desarrollada del número, la base 10, tenerla bien reconocida. Yo creo que no. Ahora podríamos decir, no, pero también necesitan que el profesor sepa cuál es el pensamiento de los estudiantes, cuáles son los errores comunes. Ok, yo estoy completamente de acuerdo, pero eso no es conocimiento matemático, es conocimiento de otra índole. Y recordemos que ellos habían dicho, existe un conocimiento puramente matemático que solo tiene sentido para el profesor de matemáticas. Bueno, lo que estamos viendo aquí no es un conocimiento puramente matemático, es un conocimiento matemático y aparecen otros elementos. Lo que sí es importante de distinguir aquí es que hay una actividad profesional específica del profesor de matemáticas. Es decir, si nosotros llegamos con alguno de nuestros colegas de la facultad, matemáticos, profesionales, les decimos, mira estas dos restas, lo que nos van a decir es, está mal, no podemos nosotros operar de esa manera. O quizás digan, mira, es interesante para explorar algunos aspectos de X cosa, ¿no? Pero en el campo de las matemáticas. Lo del pensamiento del estudiante aquí podría no interesar, a menos de que estemos en un contexto de educación. Es a lo que me refiero, ¿no? En el contexto de educación, separarlo del contexto de investigación. Si llegamos con un contador, nos va a decir, esta resta está mal, tienes que pagar más impuestos. En 2013, junto con Dinazar Escudero y José Carrillo, escribí una comunicación a un congreso, el Congreso Europeo, perdón, el Congreso de la Sociedad Europea para Investigadores para la Investigación en Educación Matemática, en el cual hicimos una revisión exhaustiva de todas las publicaciones que existían hasta ese momento, donde se utilizaba el conocimiento especializado del contenido. Ya habían pasado 5 años de que se había acuñado el término, y se habían hecho muchísimas publicaciones. Analizamos definiciones y analizamos ejemplos. Y determinamos qué conocimiento matemático se requería para enfrentar esos ejemplos que servían para ilustrar el conocimiento especializado. En todos los casos, nosotros vimos que ese conocimiento bien podía ser compartido con otro profesional, lo cual ya no lo hacía especializado, o incluso con los estudiantes, podía ser explicado por los estudiantes. Por ejemplo, decían, es que es especializado que sepan el fundamento de la resta conllevada. Pues no, eso está marcado en el currículo, que los estudiantes tienen que saber no solamente hacer la resta, sino el por qué se realiza con diferentes algoritmos, no solamente la resta conllevada. Entonces nos preguntábamos, bueno, si eso no, si no tiene entidad del conocimiento especializado del contenido,
¿Existe algún conocimiento que sea especial para el profesor de matemáticas? Me traigo aquí esa pregunta. ¿Existe algún conocimiento que sea especial para el profesor de matemáticas? La respuesta es sí, pero no es específicamente de naturaleza matemática. Sí, pero no conviene contrastarlo con elementos externos a la profesión. Sí, pero no es posible determinarlo elemento a elemento, sino como un conjunto. Y de esta manera, apoyados en un grupo en aquel momento no muy grande, quizá unas 10 personas, 15 personas, un grupo de investigación, desarrollamos el modelo denominado Mathematics Teachers Specialized Knowledge, el cual por sus siglas en inglés se le conoce como el MTSCAM. Y este modelo habla de que en conjunto una serie de conocimientos son los que hacen especialista de la enseñanza de las matemáticas al profesor, a la profesora de matemáticas, o al que enseña matemáticas, incluso, bueno, maestras, maestros de infantil o de primaria, poseen este conocimiento especializado cuando están en su faceta de enseñar matemáticas. Y lo que decimos es que en su conjunto, ese MTSK es distinto del MXSK, que sería otros profesionales, usuarios de la matemática, el matemático puro, el matemático aplicado, el actuario. Bueno, el conocimiento especializado de cada uno de ellos difiere del conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Y también difiere del YTSK, es decir, el conocimiento que tienen otros profesores en otras disciplinas y que también es especializado, pero para la enseñanza de esa otra disciplina. Bueno, entonces el modelo, el MTSK, surge de 3 procesos. Respecto del conocimiento del MKT, que es el modelo de Deborah Ball, el que presenté al principio, el óvalo, hicimos una reestructuración, el tratamiento de conocimientos matemáticos de los profesores, lo hicimos intrínseco a las matemáticas. Diferenciamos el conocimiento de los temas, de cómo se conectan, cómo se estructura la matemática, y del conocimiento de la práctica matemática, cómo se procede y se produce la matemática. Y en el conocimiento didáctico del contenido, lo que hicimos fue una reinterpretación. El modelo del MKT habla del conocimiento de los estudiantes, del contenido y los estudiantes, del contenido y la enseñanza, como una especie de, vamos a ver qué cosas hay en común. Nosotros hablamos de los elementos que sin la matemática no tiene sentido, conocimiento de la enseñanza de las matemáticas. Hoy es que armar grupos está muy bien porque los estudiantes se motivan y se ayudan entre sí. Coincidimos, está muy bien, pero eso no es enseñanza de las matemáticas. El software GeoGebra me sirve para trazar circunferencias, pero si utilizo el comando punto, o sea, el punto del centro y otro punto sobre la circunferencia, eso no me va a ayudar si yo lo que quiero ver es cómo cambia la ecuación cuando yo muevo los elementos, ¿no? El radio y el centro. No me va a servir. Bueno, eso sí es conocimiento de un material para la enseñanza de las matemáticas. Conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas. No hablamos del estudiante, hablamos, perdón, de cómo se aprende matemáticas, de manera general y de manera puntual en los contenidos. Y no hablamos del conocimiento curricular, sino de los estándares de aprendizaje de las matemáticas, lo cual nos permite abordar otras fuentes de conocimiento que no solamente el currículo que esté trabajando el profesor o la profesora en ese determinado colegio o en ese determinado sistema educativo. Es decir, el profesor puede tener conocimiento a partir de los estándares curriculares de la NSTM o a partir de un curso que tomó con un profesor experto y de cómo se organiza ese contenido curricular. Bueno, y todo esto nos llevó, ahora debe aparecer, todo eso nos llevó a una reconceptualización acerca de qué es especializado. Mientras en el modelo de Deborah Ball se habla de exclusividad, solamente lo tiene el profesor de matemáticas, aquí hablamos de especialidad. Es lo que hace a la persona que se acerca a la enseñanza de las matemáticas un especialista, una especialista de la enseñanza en dicha disciplina.
Las críticas a modelos son muy válidas. De hecho, el modelo, el MTSK, cuenta con críticas, lo cual nos ha ayudado a mejorar en algunos aspectos, pero también hay que realzar. Y a nosotros nos gusta decir que el MKT, el modelo de Deborah Boll, nos ha aportado mucho y sigue aportando mucho a la investigación en educación matemática. Y la crítica que nosotros hacemos es en el afán de tener un modelo que nos permita un análisis mucho más fino. Es lo que aporta, desde nuestro punto de vista, el MTSK a la disciplina. Al centro hay unas creencias sobre la matemática y sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas que están con una línea punteada porque permean al resto de subdominios, y esto significa que no vamos a hablar de un desconocimiento. Si alguien dice, se aprende mejor matemáticas cuando se repite 20 veces ejercicios de un determinado tema, eso es su conocimiento sobre las características de aprendizaje de las matemáticas, que está normado por las creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Pero es un conocimiento, no es un desconocimiento de nuevas formas para poder aprender matemáticas. Bueno, construimos un sistema de categorías. No me voy a detener mucho aquí porque mi intención es mostrar que hay no solamente unos nombres, sino unas descripciones muy puntuales sobre qué significa conocer los temas, conocer procedimientos, definiciones, propiedades, fundamentos, registros de representación, fenomenología y aplicaciones, conocimiento de la estructura de las matemáticas, pues conocer conexiones de complejización, de simplificación, transversales, auxiliares, el conocimiento de la práctica matemática, que podríamos hablar como la práctica de demostrar, la práctica de definir, la práctica de usar heurísticos en la resolución de problemas, la práctica de modelizar, todas aquellas prácticas que van constituyendo un desarrollo en la matemática o que constituyeron un desarrollo en la matemática, pues son estas prácticas matemáticas que se consideran aquí y que hay un trabajo que está en días. Ojalá que pronto la normalidad nos devuelva la posibilidad de ya hacer exámenes. Se va a defender un trabajo de su colega Modemar Campos, que trata sobre una caracterización de este subdominio. No sé si me iban a decir algo. Yo no veo el link, pero escuché algunos sonidos. Vale, entonces avanzo. En el otro dominio, en el dominio del conocimiento didáctico del contenido, tenemos el conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas, donde se considera el conocimiento que tiene el profesor acerca de teorías de aprendizaje, fortalezas y dificultades que tienen los estudiantes en un determinado tema, formas de interacción con un contenido matemático y los intereses y expectativas que desarrollan los estudiantes, que generan los estudiantes hacia la matemática. O sea, aquí no entra, es que a los estudiantes les gusta el fútbol, les voy a poner problemas de fútbol. No es parte de esto porque recuerden que tiene que estar siempre vinculado a las matemáticas, pero sí es parte de esto el estudiante que entra al curso de cálculo y sin saber de qué trata el curso de cálculo, llega con una expectativa. Es un curso complicado, es un curso que se reprueba mucho, ¿no? Bueno, esa expectativa es importante que el profesor las conozca. El conocimiento de la enseñanza de las matemáticas también tiene teorías de enseñanza, recursos materiales y virtuales, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos. Y el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas comprende el conocimiento que tiene el profesor acerca de las expectativas de aprendizaje, del nivel de desarrollo conceptual o procedimental esperado y de la secuenciación con temas anteriores y posteriores. Es decir, no es lo mismo que a nosotros nos digan que demos un tema de derivadas y no sabemos si lo vamos a dar en el bachillerato o lo vamos a dar en la facultad, o lo vamos en la facultad de físico-matemáticas, o lo vamos a dar en alguna ingeniería. Necesitamos saber eso, esos estándares, las expectativas que se tiene, cómo lo secuencio, qué es lo que se espera como un desarrollo del pensamiento matemático del estudiante. Todo eso nosotros lo necesitamos saber para poder ejercer la profesión. Pues bien, esos son los subdominios con sus categorías. Esa es parte del trabajo que yo hago, es la línea de investigación en la que más trabajo, que es realizar trabajos, realizar investigaciones con este modelo.
Este modelo, si bien nos está hablando del conocimiento, nos está quizá alejando de la idea de la actividad profesional. O sea, estaba muy bien eso de las restas del artículo de Deborah Boll, porque eso es súper interesante, cómo lo abordan los profesores. Entonces, las categorías nos han servido también para definir algunas actividades profesionales que puede realizar el profesor y ver cómo moviliza eh, algunos otros conocimientos. Por ejemplo, hace algunos años que trabajé en el Centro Regional de Formación Docente de Tamaulipas, lo que les propuse fue, hagamos diseños en GeoGebra, y lo que investigué fue cómo movilizaron otros conocimientos que no eran de la herramienta de GeoGebra, que eran sobre todo en la parte matemática, para hacer sus diseños, y después cómo eso lo complementaron con ideas sobre el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, las categorías sirven como fuente de inspiración para poder dar ese paso hacia la formación, hacia hablar de esas actividades y determinar cómo se movilizan aspectos. Nos ayuda a controlar qué es lo que se está movilizando y poder actuar en consecuencia. Entonces, bueno, lo que decía, las actividades profesionales, ¿dónde quedan? Bueno, pues hay varias actividades profesionales. Podríamos hablar del diseño instruccional, de la implementación en aula, de la evaluación de efectividad y de los progresos que tienen los estudiantes. Esto sería como algo muy simplista de las actividades profesionales del profesor, de la profesora de matemáticas. Diseñan, implementan, evalúan. Esto nos lleva hacia otras más puntuales, la elección, diseño o rediseño de materiales, cuándo ayudar, cuándo promover la autonomía, qué ejemplo pongo y cuándo lo pongo. Son solamente algunos ejemplos de cuestiones a las que nos enfrentamos como profesores, como profesoras en nuestras aulas. Quiero poner un ejemplo. Este artículo, Dando Pasos para la Inclusión, lo escribimos Lisette González, que es también una casi egresada, le hace falta la lectura de su tesis, que también ya está lista, de esta maestría, y bueno, colaboré yo con ella en esta investigación, en la cual trabajamos con personas con discapacidad visual. Se diseñó este material, ella tenía una experiencia previa en su trabajo de licenciatura, su trabajo de grado, como se le conoce en Colombia, lo realizó con un material muy parecido al que muestro en pantalla. Cuando llega con el material, habla acerca de las dificultades en el manejo de ese material, y entonces nos enfrentamos a la tarea de cómo mejoramos ese material. El primer paso, tenemos que diseñar un material que sea óptimo para trabajar con personas con discapacidad visual. Entonces, perdón, aquí iba a decir otras cosas antes de eso. Nos acercamos bueno, primero lo intentamos nosotros, nos acercamos a un diseñador industrial. Esa persona nos dio algunas propuestas, las mejoramos con las necesidades que nosotros sabíamos que existían para el aprendizaje tanto de los conceptos matemáticos como para el manejo que harían las personas con discapacidad visual. Se rechazaron algunos diseños hasta que llegamos a uno que cumplió con las expectativas que teníamos quizá a un 80%. Tenemos ese material. El diseñador industrial, Francisco, tenía ese material. Pero tener el material no es suficiente. ¿Cómo lo utilizamos? Porque nosotros no podemos decir, bueno, decíamos que estos son segmentos, pero no podemos solamente llegar con los estudiantes y decirle, agarra ese segmento y trabaja con ese segmento. Eso es asumir que los conceptos matemáticos y los conceptos en el mundo físico funcionan de la misma manera, y no es el caso. Todos lo sabemos. O lo podemos asumir. Entonces teníamos que hacer algo más. Necesitamos el diseño de una actividad. Es decir, cuando nosotros diseñamos un material, y en la línea de investigación en la cual me estoy adentrando para el diseño de materiales, no es el material el importante. Claro que juega un papel fundamental, pero el material por sí mismo no garantiza el aprendizaje, garantiza acceder a una actividad. Es la actividad la que nos debe de llevar hacia ese aprendizaje. Y entonces, en este diseño de la actividad teníamos que ver cómo hacemos para que el estudiante reconozca el material.
¿Cómo metemos la práctica de clasificar? Ah, bueno, el trabajo era sobre clasificación de cuadriláteros. ¿Qué definiciones a priori tienen los estudiantes? ¿Cómo a partir de esas definiciones a priori, perdón, se construye una noción fundamentada del concepto? ¿Cómo llevamos eso hacia clasificaciones jerárquicas que nos interesan? ¿Cómo llegamos a definiciones a posteriori y a potenciar dichas definiciones a posteriori que construye el estudiante? ¿Vale? Entonces teníamos una serie de pasos. Estos pasos no eran, no salían de nuestra inspiración, sino que la literatura nos iba guiando. De Villiers y algunos otros autores nos hablaban acerca de cuestiones que nos llevan al diseño de la actividad. Entonces nos planteamos preguntas. ¿Qué potencial matemático tiene el material? ¿Qué conceptos tiene el estudiante? ¿Qué fortalezas y dificultades se promoverán con el material? Porque claro, es también el material no lo resuelve todo, nos va a meter dificultades. ¿Cómo favorezco la dinámica del aula a partir de los errores que cometan los estudiantes? Todas estas preguntas son parte del diseño de la actividad. Entonces son preguntas que Lisette tuvo que responderse, pero no ella, sino la literatura le tuvo que inspirar a dar respuesta a estas preguntas para que la actividad quedara cada vez más lista para probar su efectividad y después hacer rediseño de esa actividad. ¿En qué momento se incorpora la abstracción? Porque el estudiante no puede estar todo el tiempo con esos segmentos, tiene que incorporar la abstracción. Ok, entonces ya hablé sobre lo que debemos saber, pero ¿dónde lo podemos estudiar? Hay diferentes fuentes de las cuales debe el conocimiento del profesor. La experiencia discente, cuando fuimos estudiantes, cómo aprendimos el teorema de Pitágoras va a normar muchísimo lo que hagamos cuando enseñemos teorema de Pitágoras. O bien lo reproducimos, o bien nos alejamos un poco de ello, o tomamos algún ejemplo que nos marcó. Bueno, esa es nuestra experiencia discente. También está nuestra experiencia docente. Conforme nosotros trabajamos, vamos viendo cómo algunas cosas no funcionan de las que habíamos pensado y vamos madurando ideas. Está nuestra cosmovisión, qué pensamos que es el aprendizaje, qué pensamos que es la enseñanza, para qué sirven las matemáticas, todo eso va normando también la forma en la que nosotros conocemos las cosas. Y también están los conocimientos académicamente adquiridos. Me quiero detener en ellos. Esos conocimientos académicamente adquiridos, nosotros los podemos tener en una formación inicial. Algunos tienen esa formación inicial para ser maestros, maestras de matemáticas, otros no, otros llegan a la profesión después de estar en una ingeniería o en alguna cuestión afín. Y luego está una formación permanente que en muchos países se puso para subsanar la falta especializada de una formación inicial. Esa formación permanente, igual en muchos países, la hay tanto a nivel de cursos como a nivel de posgrados. Entonces, me estoy acercando hacia la parte final de la charla, donde quiero reiterar que nosotros estamos en un posgrado profesionalizante. Hay posgrados de investigación, posgrados profesionalizantes. Estamos en un posgrado profesionalizante. Lo que nos diferencia es que todo lo que nosotros aprendamos, todo lo que nosotros realicemos, debe de tener un impacto directo en la práctica de la enseñanza de las matemáticas. Y cuando digo en la práctica, pues puede ser diversas prácticas de enseñanza, debo de ser muy bueno haciendo planificaciones, debo de ser cada vez más consciente de qué es lo que voy a evaluar. Bueno, tengo que nutrirme de ciertos elementos para poder dar respuestas profesionales a mi actividad que realizo en el aula. Entonces, esta formación permanente, digo, puede estar en posgrados de investigación, posgrados profesionalizantes, y también hablaré de una formación no institucionalizada. Entonces, ustedes están ingresando, los que están en primer semestre, a un posgrado profesionalizante, la maestría en educación matemática de la UAP, de la cual hay algunos egresados a los que me da mucho gusto haber visto que se conectaron. Hay unos egresados que ya tuvieron una experiencia, un cambio quizá en la forma en la que desarrollaban sus actividades. La UAP ha también
aprobado un doctorado profesionalizante en educación matemática. ¿Cuál es la idea? Que quienes cursan los posgrados profesionalizantes deben de volverse profesores expertos. Es decir, hay ciertas categorías, ciertos elementos para hablar del profesor experto, y en muchas ocasiones se habla sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan dando clase? Bueno, las personas que se acercan a un posgrado profesionalizante mejorarán técnicas, mejorarán formas de interpretar la realidad de sus aulas o de su práctica profesional acerca de la enseñanza de las matemáticas, y ese es uno de los motivos de la pregunta ¿dónde estudiarlo? En el título de mi conferencia. Aquí, en la UAP, en la Maestría en Educación Matemática, ustedes deben de encontrar sentido a lo que los profesores, lo que mis colegas les van enseñando, les van transmitiendo, les van compartiendo, van dialogando con ustedes a lo largo de los cursos, lo cual recae la responsabilidad en ambas partes. Nosotros estamos obligados a ir modificando los planes de estudio, cosa que se ha hecho recientemente, para que esto sea cada vez más cercano a las necesidades de los profesores. Desde luego, en el diseño inicial ya tenía un pensamiento de ese estilo, pero siempre se puede mejorar, y la responsabilidad también está en ustedes. Tienen que ir vinculando todo lo que se va realizando con su práctica profesional. Entonces, esa pregunta, ¿dónde estudiarlo? Más que dar una respuesta, porque la hay, y un listado de posgrados profesionalizantes, hay un catálogo de formación que da la SEP, pero más que dar esa respuesta, quería que esto fuera provocativo de una reflexión acerca del sentido de estudiar la maestría en educación matemática en la UAP. Bueno, hay también una formación no institucionalizada. Me va a servir de comercial esto. Colaboro junto con algunos colegas, par de ellos egresados de la maestría en educación matemática, en un proyecto que denominamos MateduMat, Matemática Educativa para Educadores Matemáticos, y es justamente un canal de YouTube dedicado a profesores e investigadores en formación y consolidados, dedicado a ustedes, donde hemos desarrollado videos acerca de, por ejemplo, la multiplicación y la división, conceptos básicos. ¿Qué es lo que se tiene que desarrollar en primaria acerca de la multiplicación y la división? ¿Qué pensamiento del estudiante está involucrado en esos conceptos? ¿Y qué modelos tenemos para enseñar la multiplicación y la división? ¿El estudiante tiene que memorizar las tablas de multiplicar? ¿Es la única cosa que tiene que hacer el estudiante con las tablas de multiplicar? También hablamos sobre, bueno, eso es un ejemplo de otros, y hay otros materiales que proponemos para los profesores. Hablamos sobre líneas de investigación. La imagen que está ahí es el doctor Gustavo Martínez Sierra de la Universidad Autónoma de Guerrero, que trabaja con mucha fuerza la línea del dominio afectivo en educación matemática, y hay sobre otras líneas de investigación donde autores reconocidos hablan aspectos principales. ¿Qué tienes que leer si quieres entrar a esa línea de investigación? ¿Quiénes son los autores principales? Etcétera. Hay varias preguntas que les planteamos a estos autores. Hay talleres dedicados a los profesores, cómo enseñar a graficar funciones, alcance y limitaciones de una propuesta didáctica. Bueno, hay varios talleres dedicados a eso a profesores. Hay pláticas con editores de revistas, nos sirve para conocer por dentro de la revista cómo son los procesos, qué es lo que se espera. La imagen de ahí es una entrevista que hicimos al doctor Patricio Herbst del Journal for Research in Mathematics Education, y hay otras 2 revistas por lo menos. Y también tenemos material para las personas que están haciendo un posgrado en educación matemática. Esa, por ejemplo, es una entrevista con el doctor José Carrillo Yáñez, y él nos da, él tiene muchos años trabajando en educación matemática, nos da su visión acerca de en qué se fija en las tesis en educación matemática, qué recomendaciones da a los estudiantes, a los futuros doctorandos, a los futuros egresados de una maestría. Y esto es por citar algunas de los elementos que en formación no institucionalizada, estamos realizando el MateduMat, pero como este canal hay otros. El propio doctor Gustavo Martínez tiene su canal, El Investigador en Educación Matemática, y es ahora cuando me toca decir, estamos en una etapa en la que el acercarnos a el contenido
que existe en bueno, en este caso en YouTube, pues es una buena etapa, es un buen momento. La propia situación nos ha obligado a ir hacia la tecnología. Veamos qué materiales existen. Esta es una propuesta. Suscríbanse al canal. Y es algo que venimos desarrollando personas que hemos trabajado en la formación del profesor de matemáticas o como profesores de matemáticas. No solamente en la UAP, sino también en Cinvestav. Hay un par de colegas estudiantes de doctorado del Cinvestav y creemos que este material puede ser de interés y quería presentarlo también a los de recién ingreso para que conozcan que existe este y otros canales. Esto los llevará hacia otros. Hay otro de Brasil, CIESMAT, donde también se desarrolla una empresa docente. O sea, no hay uno, hay muchos. Claro que el comercial era para mí. Entonces, suscríbanse a todos. Les va a servir mucho en esa etapa donde están desarrollándose ustedes. No me queda más que agradecer, dejo mis datos de contacto, nuevamente la invitación, agradezco la invitación a los organizadores y quedo en con esos contactos. Bueno, uno es del correo electrónico que es bidireccional, los otros son más unidireccionales y pues ahora estoy atento a las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Eri, por tan excelente presentación. Ahora pasamos a la sesión de preguntas e invitamos a todos los asistentes a que realicen, por favor, sus preguntas. Si desean participar, por favor, pueden prender sus micrófonos y yo les daré la palabra. O si no, pueden escribirlas a través del chat. Sí, hay una mano levantada. Adelante. Bueno, en lo que alguien más se anima, a mí me gustaría preguntarle, doctor, si usted cree que nos hablaba sobre la formación permanente y en ese momento me llegó la pregunta de si usted cree que debiera ser obligatoria para los profesores de matemáticas de todos los niveles o en general para los profesores, o sobre qué opina sobre la formación permanente y el cómo se está manejando actualmente. Mira, te responderé con una experiencia de otro país, de España, donde hace unos años, 2010 quizá, 2011, se inició la idea del máster de secundaria, es como se le conoce ahora, el máster de secundaria. Entonces, si un matemático quiere dar clase en secundaria, donde ahí la secundaria es tanto los 4 siguientes años a la primaria como los 2 posteriores, que sería el bachillerato, quieren dar clase ahí, tienen que hacer el máster de secundaria. Eso ha traído cosas muy interesantes. Es decir, más allá de si debería de ser obligatorio, que para ellos es obligatorio, más allá de si debería de ser obligatorio, yo creo que la reflexión aquí es que es muy benéfico. Cuando tú vas a los congresos tipo CIBEN, tipo de las federaciones, de la Federación Española de Profesores de Matemáticas, te encuentras, con propuestas bien fundamentadas, con propuestas muy parecidas a las que hacen ustedes en su tesis de la maestría en educación matemática. Entonces, si eso nosotros lo llevamos al aula, si hay una reflexión que lleve hacia el aula, sabemos que no vamos a resolver el problema de la educación, pero sí vamos a aportar muchos elementos para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, yo lo veo benéfico. Me parece que hay una cuestión de obligatoriedad ahí que lleva hacia otras cuestiones, el CENTE, la CENTE, que son temas pues complicados. Y si hablamos de, sería bueno que fuera obligatorio, yo pensaría en meter esas otras cuestiones, te diría no me parece que sea bueno que sea obligatorio,
Pero desde el punto de vista meramente académico, sí me parece que es muy benéfico la formación permanente para los profesores, profesoras. Sí, doctor, muchas gracias. Coincido con su opinión. Sí, muchas gracias, doctor Eric. Hay otra pregunta de Martín de Jesús Arevalo Espinosa. Dice, las estrategias de razonamiento para la atención de solución de problemas es, creo, una necesidad. Yo uso Be the Going. ¿Con qué más me puedo apoyar? Es la pregunta. Que la estoy releyendo, se trabó un poquito la segunda. Ajá. Ok, la B de Bowen me parece que es una forma de organizar, de tener las ideas claras, de tenerlas organizadas, de tener qué va en cada lado, qué es lo que me va a aportar. Hay otras como qué es lo que sabe, qué es lo que espera, qué es lo que tengo que hacer para que eso suceda. Digamos que hay diversas estrategias desde el punto de vista pedagógico que nos pueden ser de utilidad. La idea de se me fue ahorita la palabra, perdonen. Bueno, el profesor no como un facilitador, sino como alguien que va adaptando los estímulos externos que tienen los estudiantes y los lleva hacia lo normalizado. Hay varias estrategias pedagógicas. Quiero aprovechar la pregunta para decir, el MTSK no está peleado con el conocimiento pedagógico general. Sin embargo, no lo considera porque no es algo especializado, es algo que vamos a compartir el pedagógico general. Entonces, es una muy buena pregunta que nos lleva a decir, tenemos que explorar otras alternativas. Mediador, el profesor como mediador. A buscar alternativas en la pedagogía que nos lleven a realizar un trabajo pues lo más pulcro posible, pero hay cuestiones meramente de la didáctica específica que necesitamos, porque el estudiante, ¿qué entiende el estudiante sobre infinito? ¿Por qué le cuesta trabajo hablar del infinitesimal? Eso no te lo responde la pedagogía en general, sí la didáctica específica. Entonces, creo que es la formación en ambos lados y aportando un poco más para la idea de la resolución de problemas está la noción de los heurísticos, el uso de los heurísticos que propone Paul ya en un principio y que después Schoenfeld hace un trabajo muy interesante acerca de estos heurísticos, donde dice no basta con aprendérselos, no basta con saber cuándo se puede utilizar, sino que hay que ir un poco más allá en esa actividad de resolución de problemas. Entonces hay mucha literatura, vuelvo a reiterar, sobre educación matemática, resolución de problemas, y el uso de heurísticos es lo que más se acercaría a la pregunta que me realizas. Y después de eso, pues ya es meternos y buscar más alternativas. Gracias. Gracias, doctor Eric. Le cedo la palabra al doctor Josip Peslisco. Adelante, doctor. Eric, quiero saber, últimamente se habla mucho de estas famosas habilidades del siglo XXI, que son pensamiento crítico, creativo, comunicación, colaboración. ¿Qué tanto se atienden estas habilidades que tienen que conseguir los alumnos a través de todos los contenidos que están cursando, pero especialmente en matemáticas? ¿Qué tanto se habla de que los maestros deben promover pensamiento crítico creativo? ¿Con qué tipo de problemas, con qué tipo de actividades? ¿Qué tanto está presente esto? Yo estoy notando, por ejemplo, en Singapur, en China, que se trabaja mucho sobre esto, especialmente en libros para maestros para Singapur. Hablan de un problema y dicen se puede resolver de 9 diferentes maneras. Pero en otros lugares, especialmente en México, nunca he visto en un libro de texto de matemática que dice este problema se puede resolver de esta manera, de esta manera, de esta manera.
y mucho menos de que se solicita de los alumnos. Entonces, dentro de estos conocimientos que debe dominar maestro exitoso, ¿qué tanto se habla de pensamiento crítico, pensamiento creativo? Sí, se habla con regularidad. Por ejemplo, en 2008 se escribió un artículo en una revista española sobre cuando, bueno, comenzaba con algo provocativo, decía, tenemos la división de fracciones. ¿Cómo se realiza la división de fracciones? Pues multiplicamos cruzado y ya está. Y decía, ok, y si pongo este problema matemático, ¿tiene sentido utilizar la división de fracciones multiplicando cruzado? Y la respuesta era no. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Y el algoritmo al que llegaba era distinto a multiplicar cruzado. Quizá dividir una fracción arriba, otra fracción abajo y multiplicar extremos y centros. Y entonces, para diferentes algoritmos de la división de fracciones, decía, este algoritmo se relaciona con este tipo de problemas y relacionaba algoritmos alternativos con problemas. Los profesores, bueno, yo lo suelo trabajar con los estudiantes de la maestría y de la licenciatura en matemáticas aplicadas, los estudiantes suelen decir que no podemos dividir fracciones haciendo numerador entre numerador y denominador entre denominador, que eso está mal. Y eso es algo que está bien. De hecho, los estudiantes en secundaria a veces suelen proponer ese algoritmo. Yo divido numerador entre numerador, denominador entre denominador, y el profesor sanciona. El profesor dice, ese algoritmo no puede ser. Te estás trayendo el de la multiplicación, pero en la división es diferente. Bueno, este trabajo con algoritmos alternativos lo retoma Jefferson Moriel Jr., un investigador brasileño, trabaja en Cuiabá, y él dice, voy a hacer un workshop con los profesores, con diferentes profesores, para ver cómo proponen problemas. Y la propuesta de problemas que hacen estos profesores, una vez teniendo los algoritmos alternativos y los fenómenos relacionados con esos algoritmos alternativos, son muy diferentes al clásico problema de división de fracciones. Entonces, sí hay espacio, sí hay un énfasis en que en la formación de profesores, al menos desde la investigación, en que en la formación de profesores no puede ser en una sola línea, sino que tiene que haber una diversidad, una diversificación, en que la idea de resolver problemas para los estudiantes, pero no solamente resolverlos, sino que los estudiantes propongan problemas, debe de ser una actividad que cada vez aparezca más y se explora qué necesita saber el profesor para realizar eso. Entonces, sí hay un énfasis en ello, pero coincido contigo en que no ha llegado a la parte institucionalizada. No hay libros, al menos en México yo tampoco he encontrado libros. Hay una serie muy buena de Pitágoras, una editorial española, que ese sí viene con algunos, pero no al grado de lo que tú comentas de Singapur. Hay una experiencia que tuve de un proyecto, el TEDx-M, donde colaboraron personas de Singapur, de Chile, de España, y eran, me parece que 8 países, y lo que hacíamos era diseñar problemas. Los problemas mejores diseñados, pues eran los de Singapur. Se notaba que había una, pues sí, una habilidad para hacerlo, un ejercicio constante. Después los de México, desde luego, pero nos costaba a los demás llegar a ese nivel de desarrollo de problemas de los de Singapur. Entonces, creo que es un buen punto mirar estas partes de la creatividad, del pensamiento crítico, tanto ahí como en la parte nórdica. Yo creo que hay buenos materiales. Gracias, doctor. Hay otra pregunta por parte de Juan Aguilar Romero. Buenas tardes, doctor. ¿Nos podría compartir algunas propuestas que hay en la didáctica de las matemáticas para estudiantes con discapacidad visual? Gracias. Sí, claro. Bueno, puedo hablar de lo que nosotros hemos realizado. La primera tesis que se realizó en la maestría fue a cargo de Rafael Mesa. Con él trabajamos la idea del ábaco, un ábaco especial para personas con discapacidad visual, que es el ábaco Soroban, un ábaco japonés con 4 cuentas en la parte inferior, una cuenta en la parte superior. Las de abajo
valen 1, las de arriba valen 5 y que tiene varios ejes para o sea, tiene su posición, ¿no? La posición base 10. Y lo que hicimos fue modificar ese ábaco, hizo una propuesta de 4 ábacos unidos que permitían trabajar diversas operaciones respetando el valor posicional y además trabajar ecuaciones de primer grado. Es un trabajo que se realizó en la UAP. Este otro que presenté del ICET es el segundo, ahora estamos comenzando con otro trabajo, pero también en la Universidad Autónoma de Zacatecas, por ejemplo, están haciendo impresión 3D para trabajar ecuaciones de segundo grado. Entonces, nuestra colega Evelyn Escalante hace unas impresiones, unos dados con el braille incorporado y con eso hace el trabajo matemático. En la Universidad Autónoma de Yucatán, Guadalupe Ordaz, también hace materiales, diversos materiales, solo que ahí como son en trabajos de licenciatura, pues quizá tiene menos posibilidad de o sea, de que haya pues una tecnología más incorporada. Hay una parte que creo que está pendiente, que es la incorporación de tecnologías digitales en esa parte, o sea, quiero decir en la investigación, porque como materiales sí los existen graficadores, existen diversos elementos para las personas con discapacidad visual, pero quería mencionar estos tres, además también del trabajo que realizan en la Pedagógica Nacional de Colombia, donde es egresada Lizeth, que comenté hace un momento, y la maestra Tania Plazas, quien codirigió ese trabajo, se encarga también de realizar materiales para personas con discapacidad visual. Muchos materiales, debo decir, que me resultan un poco simplistas, que es el picado de papel. Está bien, pero creo que hay que esforzarnos más para que el material sea no solamente para las personas con discapacidad visual, sino que también los estudiantes normovisuales lo puedan utilizar, que no lo vean como un obstáculo, sino como un material del cual se pueden valer para aprender matemáticas, que no segregue el material al estudiante, que no lo ponga al lado, sino que todos trabajen con el mismo material, y es ahí donde creo que tienen que estar los esfuerzos. Gracias, doctor Eric. Retomando pues esto que usted acaba de mencionar, quisiera preguntarle que si estos materiales y estas investigaciones que se hacen respecto a la discapacidad visual es para estudiantes de alguna edad en específico, o porque veo que mencionó el ábaco y también en la resolución de ecuaciones de primer grado. Sí, en realidad es hasta donde el profesor puede llegar, donde el profesor tenga el manejo del material, la posibilidad de llevarlo hacia allá. En el canal que les mencioné, el Matemáticas, hace un par de semanas, subí cómo podíamos utilizar el ábaco, una configuración de ábacos, para resolver sistemas de ecuaciones. Pero lo mismo podríamos utilizarlo para resolver raíz cuadrada o para resolver, pero hay que pensarlo, ¿no? O sea, desde el punto de vista matemático, ¿qué implica con el ábaco resolver estos elementos? Después trasladarlo y después ver la viabilidad en una actividad de utilizar ese material. Entonces, sirve para el nivel que se quiera utilizar. No tendrá un límite, pero ese límite pues tarda en saberse cuál es. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de Margarita González. Dice, en la demostración en geometría, en muchas ocasiones ayuda mucho una construcción auxiliar. Esto lo podemos ubicar dentro del KPM. ¿Hay algún material al respecto que recomiende? ¿Qué hay escrito desde el MTSK al respecto? Bueno, es una pregunta muy difícil. Primero porque no coincide en que esté en el KPM, no es una práctica matemática. En todo caso, yo lo vería como un procedimiento. A priori, sería cuestión de analizarlo un poco más. Ahora, algún material al respecto que recomiende, no lo recuerdo. ¿Y qué se ha escrito del MTSK al respecto? Yo creo que nada, más o menos estoy al día de lo que se ha escrito, pero quizá algo se me escape. Sin embargo, lo que quiero decir es que quizá, Margarita, la reflexión tenga que ir a cómo defendemos que está en el KPM, o bien ponerlo en el lugar donde tendría que estar.
Pero sobre literatura no tendría ahora mismo una recomendación específica para esto que me comentas. Gracias, doctor. Adelante, doctora Lidia. Gracias. Bueno, voy a regresarme al modelo en el que están trabajando sobre el conocimiento especializado del profesor. Y a mí la pregunta que me ha surgido en varias ocasiones es ¿para qué queremos caracterizar el conocimiento del profesor de matemáticas? Por supuesto que yo considero que es importante. Por ejemplo, ahora empezaste la charla hablando de la identidad del profesor de matemáticas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí se me hace muy importante. El profesor de matemáticas tiene otra profesión por lo general, sobre todo los profesores de matemáticas del nivel medio superior. Entonces, el analizar el tipo de conocimiento que tiene el profesor de matemáticas ayuda a darle identidad al profesor, ¿no? Que se considere él un profesional de la enseñanza de las matemáticas, y esa caracterización pues fortalece esa identidad. Y también he pensado que para la formación de los profesores de matemáticas pues es importante saber entonces qué es lo que debe de saber el profesor. Pero ya he oído las presentaciones algunas presentaciones sobre el modelo, y no sé si no recuerdo bien, estoy recordando mal, no suelen decir para qué están estudiándolo. Entonces, no sé si, yo creo que sí, lo han dicho, pero a mí me gustaría escucharlo. O sea, desde este grupo de investigación está claro, lo tienen bien definido y justificado. Queremos analizar esto para esto. ¿Sí? Sí, yo creo que la pregunta es, además de pertinente, es una obligación realizárnosla constantemente, porque además la respuesta va cambiando. Cuando nosotros comenzamos con este desarrollo en 2011, 2012, lo que teníamos era la carencia de una herramienta para realizar nuestras tesis. Estábamos algunos estudiantes de doctorado y nuestra herramienta era el modelo de Deborah Boll, y vimos que tenía dificultades analíticas, o sea, dificultades para analizar. Entonces no teníamos una herramienta. Y en los primeros escritos decimos que el modelo MTSK el MTSK es un modelo con fines analíticos. O sea, nuestra pretensión en ese momento era, quiero tener algo para analizar qué conocimiento pone en juego el profesor cuando diseña una actividad para enseñar estadística a los estudiantes de secundaria. Quiero tener esa herramienta. Posteriormente, comenzamos a preguntarnos esto cómo se vincula con el resto de teorías en didáctica de las matemáticas, porque no es un marco teórico. El MTSK es un modelo analítico, pero no es un marco teórico, hay marcos teóricos. ¿Cómo podemos conectarlo? Hicimos colaboración con un grupo canadiense-francés de los espacios de trabajo matemático y propusimos cómo podía aportar el MTSK a ese modelo, y cómo ese modelo del ETM ayudaba a mejorar la comprensión que teníamos desde el MTSK. Actualmente hay propuestas de desarrollo, propuestas curriculares. La maestría, por ejemplo, en una parte de la licenciatura de la Normal Rural de Zacatecas, y una parte de la maestría está inspirada en el MTSK como marco teórico para el diseño curricular de esos programas de posgrado. Y creo que actualmente son esas o sea, hay 5 preocupaciones, hay 5 líneas, hay que seguir profundizando el trabajo. No las voy a decir todas, no me las aprendí todas, pero hay que seguir profundizando, hay que conectar con otras partes de la educación matemática, hay que hacer programas de desarrollo, hay que inspirar a otras disciplinas. O sea, existe ya el modelo del conocimiento especializado del profesor de física, del de química, del de biología, del de estadística, del de electrónica, y me parece que el de lengua portuguesa
creo que también el de lengua española. Entonces, esa es otra área de preocupación del modelo. Ahora mismo hay como varias preocupaciones, varias líneas de desarrollo, y claro que ya el trabajo se ha diversificado mucho. Entonces, la respuesta va a ir cambiando y es una pregunta, perdón, la que realiza, que tenemos que hacernos constantemente para no quedarnos todo el tiempo haciendo el mismo tipo de trabajo, sino que veamos, por ejemplo, ahora lo que estoy proponiendo a mis tesistas es, si movemos un aspecto del conocimiento del profesor, ¿qué otros se mueven? Entonces vamos a ver cuáles son los aspectos clave a mover, dónde tendríamos que poner el foco en la formación. Algunas veces quizás si movemos algo, el resto no se mueve mucho, no interactúa. Pues no tendría mucho sentido irnos a la formación sobre ese aspecto, sino sobre estos otros que movilizan más elementos. Entonces, sobre ahí estoy trabajando yo ahora, es mi intención, y hay muchas otras personas que están trabajando en ello. Bueno, como bien lo sabes, que también he de decir que la profesora Estela y la profesora Lidia han decidido también incorporarse a esta red de iberoamericana, cosa que me da mucho gusto porque la UAP yo creo que debe de vincularse con muchas instituciones y esa es una de las posibilidades. Sí, gracias. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, procederíamos a la entrega de la constancia de la ponencia. La voy a proyectar para que hagamos la entrega virtual y posteriormente se la compartimos por correo, doctor. Hay felicitaciones por el chat. Y pues muchas gracias, una charla muy, muy interesante, doctor. Aquí está. ¿Sí se puede ver? Sí, ¿verdad? Parece que sí. Sí, ya estaba presentando. Ok, bueno, pues le doy lectura. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Maestría en Educación Matemática y el Seminario de Investigación en Educación Matemática, otorga la presente constancia al doctor Eric Flores Medrano por la presentación de la ponencia Profesorado de Matemáticas, ¿qué debemos saber y dónde podemos aprenderlo?, en el Seminario de Investigación en Educación Matemática, llevado a cabo el día 11 de febrero de 2020. Firma la doctora Marta Alicia Palomino Obando, directora de nuestra facultad, y la doctora Lidia Aurora Hernández Rebollar, coordinadora de la maestría en Educación Matemática, presente también. Queremos agradecer su presencia a todos y muchas gracias, doctor, y muchas felicidades. Un aplauso. No, muchas gracias y les animo a que continúen con esta actividad. Animo a mis colegas profesores de la maestría a que participen de este ejercicio. Desde luego también les animo a que inviten a personas externas que tengan alguna cuestión muy interesante que compartirnos. Entonces me siento halagado por esta invitación y enhorabuena por el seminario. Gracias, doctor. Ya nada más, Juan, me parece que quería compartirnos algo y pues esperamos contar también con su presencia en los siguientes, en las siguientes ponencias del seminario. Va a haber, ya por correo les estaremos enviando los programas de cada charla. Entonces esperamos contar con su presencia. Juan, sí, ya no hay. Bueno, a nombre de los integrantes del comité de este seminario, quisiéramos extender o más que nada felicitar a todas nuestras compañeras que acaban de ingresar, las compañeras que pertenecen a nuestra generación, a las doctoras y feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Deseamos se la pasen muy bien y muchas gracias por todas las contribuciones que hacen día con día en la educación matemática, en la vida y en general. Muchas felicidades a todas ustedes. Gracias a nombre de todos. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Felicidades a todas. Felicidades. Bueno, pues entonces daríamos concluida esta sesión. Muchas gracias por su asistencia y estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias.